Damos inicio a la lista de reproducción número 1, enfocada en ejercicios algorítmicos de lectura, entrada o ingreso de datos. Pero en esta lista también vamos a incluir los ejercicios algorítmicos más básicos y a medida que avancemos iremos subiendo el nivel de forma progresiva hasta llegar a los ejercicios algorítmicos más avanzados de lectura, entrada o ingreso de datos. Así que, si quieres desarrollar o ejercitar tu lógica de programación, nos vemos dentro. En este ejercicio vamos a ver un concepto que se llama prueba de escritorio. Esta prueba de escritorio nos sirve para verificar que nuestro algoritmo funcione correctamente y su solución cumpla con el problema, tarea o ejercicio que nos están planteando. Esto se hace con el fin de que cuando estemos desarrollando aplicaciones web o aplicaciones móviles nos vamos a encontrar con un concepto que se llaman pruebas unitarias o un concepto que se llama pruebas de integración o una técnica que se llama TDD, que nos habla de un desarrollo guiado por pruebas, es decir, que primero vamos a construir nuestras pruebas y a partir de esas pruebas empezamos a construir nuestro código, a desarrollar nuestro código. Entonces, por eso se hace este tipo de pruebas desde que somos muy jóvenes en el mundo de la programación, es decir, desde que estemos en pseudocódigo. Y aquí se conoce con el concepto de prueba de escritorio. Así que vamos a nuestro ejercicio. Aquí tenemos nuestra tarjeta de ejercicio número 9, que pertenece a la lista de reproducción número 1. El título nos dice que va a ser un ejercicio relacionado con la lectura, entrada o ingreso de datos. Aquí tenemos el planteamiento del problema número 9. Aquí tenemos los pasos para la solución de ese problema. Y por último tenemos nuestra prueba de escritorio que nos vamos a enfocar en ella cuando terminemos la construcción de nuestro algoritmo. Entonces, si miramos el planteamiento del problema, ¿qué nos están diciendo? Este planteamiento es un poquito más interesante y nos dice hacer un algoritmo que calcule el sueldo de un empleado dados como dato de entrada, el nombre del empleado, las horas trabajadas y el valor de la hora. Entonces aquí esto es clave, me están pidiendo el nombre del empleado, las horas que trabajó y el valor de la hora. Entonces aquí tenemos los pasos para la solución, nos preguntamos qué debemos hacer. El primer paso es definir todas las variables que necesitamos. ¿Cuáles son? El nombre del empleado, las horas trabajadas y el valor por hora y el sueldo. Luego de eso vamos a inicializar todas las variables con los datos que ingrese el usuario excepto la variable del sueldo. El resto de las variables las necesitamos inicializar porque necesitamos esos datos del usuario. El algoritmo, el programa necesita que el usuario le ingrese esos datos para que nuestro programa entregue el resultado que se espera. Y para que él entregue ese resultado se necesitan datos, datos de entrada, datos del usuario. Luego de que el usuario ingresó esos datos, vamos a ejecutar una operación aritmética que va a ser un producto. Y esa operación aritmética la debemos almacenar en la variable sueldo. ¿Por qué? Porque ese producto va a ser el total de las horas trabajadas por ese empleado por el valor de cada hora trabajada. Y al hacer esa operación aritmética nos va a dar como resultado el sueldo que obtuvo esa persona. Ahorita que lo hagamos en pseudocódigo lo vamos a ver mucho más claro, sino que aquí estamos construyendo el algoritmo. Y es la forma en la que yo lo estoy construyendo, pero ustedes lo pueden construir de una forma mucho más óptima. Pero yo trato de ser muy didáctico y me gusta ir paso a paso, que es lo ideal cuando estamos empezando a aprender a programar. Y por último, mostrar por pantalla o por consola la información de mi usuario. Entonces aquí tenemos la construcción de nuestro algoritmo. Ahora vamos a darle vida a ese algoritmo por medio de pseudocódigo y le vamos a dar el nombre de sueldo empleado. Empezamos con los comentarios, definir variables o constantes. Primero, palabra clave definir, empezamos con el nombre que va a ser del tipo cadena, punto y coma. Luego vamos a definir las horas trabajadas como horas t, coma, la siguiente variable va a ser valor, hora y la última va a ser sueldo. Y todo esto de tipo real. Si ven aquí la diferencia, como esta es cadena, la definí aparte, pero como todas estas las voy a definir del tipo de dato real, las puedo definir en una sola línea. Luego el comentario de inicialización de variables. Entonces acá en la parte de inicialización todos esos datos se los vamos a pedir al empleado o al usuario y le vamos a decir ingrese su nombre
dos puntos espacio, palabra clave leer, y eso se va a almacenar ¿en dónde? En la variable nombre, punto y coma. Luego le vamos a preguntar nuevamente, con la ayuda de nuestra palabra clave escribir, comillas dobles, punto y coma, ingrese las horas trabajadas en la semana. Dos puntos y espacio, y eso lo almacenamos con la ayuda de nuestra palabra clave leer en la variable horas t, punto y coma. Luego palabra clave escribir y le vamos a preguntar ingrese el precio por cada hora trabajada. Dos puntos espacio y palabra clave leer, y ese dato que él nos ingrese lo vamos a almacenar en la variable valor hora. Y aquí vamos a hacer un comentario que va a ser operación aritmética. Y vamos a decir que el sueldo de nuestro empleado va a ser igual a ¿qué? A las horas que trabajó en la semana. Esas horas que él trabajó en la semana se van a multiplicar por 4. ¿Por qué? Porque generalmente los meses tienen 4 semanas. Entonces por eso lo voy a multiplicar por 4. Y lo voy a encerrar entre paréntesis por el orden de precedencia, para tener certeza y tranquilidad que se va a ejecutar primero esa parte. El resultado que se obtiene de ahí se debe multiplicar ¿con qué? Con el valor por hora, porque después de ejecutar esta multiplicación, en esta parte yo voy a obtener el total de horas trabajadas por ese empleado, y ya el total de horas trabajadas por ese empleado se va a multiplicar por el valor que le pagan por cada hora, y eso me va a dar su salario mensual, que se va a almacenar ¿en dónde? En sueldo. Y por último un comentario que diga mostrar información. Y aquí empezamos con la palabra clave escribir, comillas dobles, punto y coma. No voy a escribir nada porque ese va a ser el espacio que voy a dejar en mi consola para que no se me peguen las preguntas que yo le estoy haciendo al usuario con el resultado que yo voy a obtener. Luego otra palabra clave escribir, comillas dobles, punto y coma, y vamos a decir el nombre del empleado es dos puntos espacio concateno. ¿Y dónde tengo el nombre de ese señor o de esa señora? En nombre. Luego palabra clave escribir, comillas dobles, punto y coma. Voy a decir horas trabajadas en la semana. Dos puntos espacio concateno. ¿Y dónde tengo esas horas que el señor trabaja por semana? En horas t. Y voy a tratar de mostrar esa información lo más completo posible. Y voy a decir horas trabajadas en el mes. Dos puntos espacio concateno. ¿Y dónde tengo esa información? Ya la hicimos anteriormente. Aquí, en horas t, que se multiplica por 4 semanas. Cada semana ese usuario trabaja una cantidad de horas. Como los meses generalmente tienen 4 semanas, entonces hago este producto o esta multiplicación y ahí obtengo el número de horas que él trabaja en un mes. Y miren que acá estoy realizando una operación aritmética que no se va a almacenar en ninguna variable, sino que la estoy mostrando por pantalla. Se va a hacer esta operación y el resultado que se obtenga de esta operación se va a mostrar por pantalla gracias a mi palabra clave escribir. Pero la idea es que todas estas operaciones vayan almacenadas ¿en dónde? En variables. Pero bueno, si eso no es una buena práctica, no hay problema. Vamos a crearnos una variable que diga horas mes y la separamos por una coma. Esa no la van a encontrar aquí en la prueba de escritorio porque esta la estoy haciendo de forma aquí improvisada. Entonces en esta parte de horas mes le voy a asignar o la voy a inicializar con esta operación. Corto este valor y lo agrego en esta parte, punto y coma. Y ya en esta parte no tengo una operación aritmética, que no es lo ideal, sino que esa operación aritmética la tengo almacenada en una variable que se llama horas mes. Seguimos con la palabra clave escribir, comillas dobles, punto y coma, y agregamos valor hora. Y dentro de paréntesis dólares, dos puntos, espacio y concateno con el valor hora.
palabra clave escribir, comillas dobles, punto y coma, y voy a decir el sueldo del empleado es dos puntos, espacio, concateno, y ¿dónde tengo eso? En la variable sueldo. Entonces damos en ejecutar y aquí tenemos lo que él nos pide. Él me pide ingrese su nombre, Eones School. Ingrese las horas trabajadas en la semana, 60. Luego me pide el precio por cada hora y voy a poner 5. Y aquí tengo el resultado final. Nombre del empleado, Eones School, horas trabajadas a la semana, 60, horas trabajadas al mes, 240, valor hora, $5 y el sueldo del empleado de Eones School es 1200. Ahora nos vamos a enfocar en nuestra prueba de escritorio. Recordemos que la prueba de escritorio nos sirve para verificar que nuestro algoritmo funcione correctamente. Esta prueba de escritorio la hacemos en dos momentos. El primer momento es a papel y lápiz y el segundo momento es con la ayuda de nuestro editor de código. Cuando la estamos haciendo a papel y lápiz vamos a definir dos columnas, la primera de variables y constantes y la segunda del resultado que se espera. Cuando yo esté en la columna de variables y constantes, tengo que ir a mi pseudocódigo y mirar cuáles variables o constantes tengo. Tengo esta de nombre, tengo horas t, horas mes, pero esta es improvisada, salió en el momento. Luego valor hora, luego sueldo y voy a mi prueba de escritorio y las defino nombre, horas trabajadas, valor hora y sueldo. Aquí las podemos ver un poquito más claras. Defino nombre, horas t, valor hora y sueldo. Luego vuelvo a mi pseudocódigo y veo el tema de la inicialización y vemos que esto lo hace el usuario. Inicializa nombre, horas trabajadas y valor hora. Y sueldo si se inicializa gracias a una operación aritmética. Entonces yo vuelvo a mi prueba de escritorio y voy a suponer que el usuario ingresó estos datos: Eones, para nombre, horas trabajadas 50, valor hora 20 y el sueldo se hace el número de horas trabajadas semanales que se multiplica por 4 semanas. Eso nos va a dar las horas trabajadas en el mes y ese resultado se va a multiplicar por el valor o el pago que a usted le hacen o a ese empleado le hacen por cada hora trabajada. Y al finalizar esa operación vamos a obtener el sueldo. Si volvemos a nuestro pseudocódigo, vemos lo que mostramos por pantalla, vemos el nombre, las horas trabajadas, agregamos horas mes, valor hora y sueldo. Entonces vamos a nuestra prueba de escritorio y vemos que mostramos el nombre, las horas trabajadas, el valor hora y el sueldo a fin de mes. El problema en sí solo me pide calcular el sueldo de un empleado. Pero para yo poder calcular el sueldo de ese empleado, yo necesito estos datos, toda esa información yo la necesito. El sistema la necesita para que pueda hacer su cálculo correctamente. Y aquí hay un pequeño truco de eso de los algoritmos, que yo con la ayuda de la tarjeta de ejercicio y con la explicación paso a paso yo se las estoy dando, pero muchas veces los problemas no nos los dan. Nosotros tenemos que, hay veces, inferir cosas. Y al nosotros empezar a inferir cosas, eso nos ayuda a empezar a desarrollar esa lógica, a empezar a pensar que para yo obtener un resultado necesito con anterioridad ejecutar unos pasos, obtener una información que muchas veces no es evidente, que no está ahí, que no me la dan, sino que yo la tengo que inferir. Entonces ahí empiezo a trabajar mi lógica, empiezo a desarrollar mi lógica. Y este ejemplo representa muy bien esa parte porque a mí me pidieron solamente el sueldo, pero para yo obtener el sueldo necesitaba saber las horas de trabajo y el valor por hora. Entonces se los estoy diciendo como para que empiecen a ver cómo funcionan muchos planteamientos de este tema de algoritmos y para que ustedes empiecen a entenderlo y a interiorizar y a apropiarse de este conocimiento. Y a medida que hagamos más ejercicios, pues va a ser mucho más fácil y mucho más natural. Bueno, ahora vamos a ejecutar el paso a paso para realizar el tema de la prueba de escritorio. Damos clic aquí en realizar prueba de escritorio. Aquí teníamos la prueba de escritorio del ejercicio anterior, no hay problema. Damos clic en el botón limpiar y empezamos aquí a agregar ¿qué? Todas nuestras variables. ¿Cuál es la primera? Nombre. Subo un poquito esta parte para verlas. La segunda es horas t. Tienen que ser exactamente iguales las variables que defino en mi prueba de escritorio y las variables que tengo en mi pseudocódigo. La segunda es horas mes, luego seguimos con valor hora, luego seguimos con el sueldo y vamos a dar clic aquí en comenzar y va a ejecutar mi prueba de escritorio paso a paso.
y a medida que se lee cada línea de código, mi prueba de escritorio va a empezar a obtener datos e información. Y aquí por consola él me pide, señor, ingrese un nombre. El nombre es Eones School. Luego él me pide ingrese las horas trabajadas en la semana. Yo voy a poner que 50. Me pide el precio o el valor de cada hora. Vamos a poner que es 20. Y ya él empieza a hacer sus cálculos, sus operaciones aritméticas y por último empieza a mostrar la información. Y a medida que él va mostrando información, voy viendo información por la consola, pero al mismo tiempo mi prueba de escritorio se va llenando de datos, se va llenando de información hasta que finaliza mi algoritmo. Entonces, si enfocamos la mirada aquí en nuestra consola, podemos ver la información de nuestro empleado Eones School, 50 horas a la semana, que son 200 horas al mes, valor por hora son $20 y un sueldo mensual de $4.000. Y ahora nos fijamos en nuestra prueba de escritorio y vemos toda esa información que recopiló mi algoritmo mientras se ejecutaba para las variables de nombre, de horas T, de horas mes, de valor hora y de sueldo. Y vamos viendo que cada variable tiene un estado o una etapa. Si nos enfocamos en esta de nombre, empezó como no definida, pasó como no inicializada, se le ingresó un dato de Eones School y terminó con un dato de Eones School. Horas T empezó como no definida, luego como no inicializada, se le ingresó un dato de 50 y terminó con el dato de 50. Horas mes como no definida, luego pasó a no inicializada y terminó con ese dato. Lo mismo con valor hora, lo mismo con sueldo. Empezaron como no definidas, luego como no inicializadas. Este valor hora inicialmente se le asignó el 20, terminó con 20 y sueldo se le asignó el 4.000 y terminó con 4.000. Entonces puedo ver que mi prueba de escritorio funciona correctamente de acuerdo al planteamiento que me están haciendo. Entonces cierro esta parte, cierro mi consola y doy en guardar como. Vengo a la lista de reproducción número 1, aquí me creo una carpeta 09 ejercicio 9, ahí voy a tener mi tarjeta de ejercicios y voy a agregar 09 sueldo empleado, guardo y podemos continuar.